Saludos, mi gente bella. Gracias por permitirme penetrar a sus hogares cada domingo a través de este espacio. El Congreso llega a ti. Yo quiero de verdad agradecer a nuestra compañera Liz Reyes por esa profesional, maravillosa conducción del espacio el domingo pasado. Muy agradecida de esa disposición y de ese ánimo y de esa alegría con que lo hiciste, de verdad te lo agradezco. Así es que yo le dije a Yubelkis, Liz, ya tengo con quién contar para cuando me vaya de vacaciones. Señores, sigan ahí, así iniciamos el Congreso Llega a ti. Señores, miren, más de 2.000 casos de personas han sido llevados a la justicia por violación a la ley 6400 que tiene que ver con medio ambiente. Así es que el que continúe por ahí haciéndose el chivo loco, sin respetar lo que significa la violación a esta ley, yo estoy segura que no le va a ir bien. Esta historia, a propósito de que nuestro primer invitado en el día de hoy es un ambientalista. Durante el encuentro, el coordinador del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, informó al presidente Luis Abinader que 4 de las 11 mesas temáticas culminaron sus trabajos y que ya 11 fueron instaladas, a excepción de hidrocarburos, debido a la situación de guerra entre Rusia y Ucrania, y que para julio próximo estarán listos en su totalidad. Si lo único que nos queda es el conocimiento del informe final, paso a el plenario y entonces posteriormente remisión al Poder Ejecutivo. Al recibir el informe, el mandatario calificó como un éxito sin precedentes la rapidez con que el equipo se ha manejado y sugirió la creación de una comisión de seguimiento para la implementación de las reformas en cada una de las instituciones, logro que demuestra la madurez de la sociedad dominicana. Al mismo tiempo de felicitarlos por esta labor, repito, sin precedentes en términos de reforma, porque se han discutido todas de manera concomitante y han participado todos los sectores de la sociedad dominicana. Yo le vine también a sugerir, a pedir que para la implementación de estas reformas se forme un equipo de trabajo para el seguimiento a esa implementación con el gobierno y con las instituciones gubernamentales o en cualquier sector donde tenga que implementarse. Pero no, ya pasar, como ya hay 4 que han concluido, falta el plenario, pero que han concluido las discusiones y 2 que terminarán este mes. Yo creo que al mismo tiempo podemos ir ya pasar al proceso de implementación. Asimismo, Abinader dijo que buscará el consenso para la reforma a la Constitución y garantizó nueva vez a la sociedad dominicana que solo será lograr un ministerio público independiente. Estamos seguros que va a institucionalizar mucho más nuestro país, porque si bien hoy hay un ministerio público independiente, lo queremos eso ya, que sea un requerimiento constitucional para bien del país y para fortalecer nuestras instituciones y la justicia. Yo sé que hay mucho temor de sectores que dicen que se van a implementar otras medidas. Nosotros hemos sido muy claros y reiterativos. Para mí no está en discusión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial. Es más, modificar que un presidente en ejercicio modifique cláusulas constitucionales, para mí no es ético hacerlo. Y esa es mi posición. El jefe de Estado explicó que su voluntad política siempre ha sido de colaboración y consenso y que de lograrlo se pondrá un candado para evitar que algún presidente en el futuro use la carta sustantiva para su beneficio personal, como sucedió en el pasado.
¿Saben ustedes, señores, que en la República Dominicana la primera vez que las mujeres pues tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto de manera oficial? Esto ocurrió en 1942. En esta semana pues se conmemoró el 80 aniversario de esa época, de ese acontecimiento histórico. Y se celebró un acto el cual fue encabezado por la vicepresidenta de la República. Veamos. El Senado de la República conmemoró el 80 aniversario del voto de la mujer en la República Dominicana en un acto solemne encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Este último destacó que el voto femenino es un acontecimiento trascendental que reivindicó el derecho que hasta 1942 había sido negado a las mujeres, quienes ya se habían ganado un espacio protagónico en todos los ámbitos de la sociedad. La mujer en este país se la ha jugado, arriesgando y pagando hasta con su vida la lucha por el desarrollo, la democracia y la igualdad en nuestra nación. Esa lucha ha sido constante y fruto del arduo trabajo del movimiento de las sufragistas, encabezado por Abigail Mejía. Hace 8 años, 8 décadas, el Congreso Nacional aprobó el derecho al voto de la mujer. Asimismo, sostuvo que la entidad legislativa cuenta con la mayor representación femenina en la historia de la Cámara Alta. Por su parte, la senadora Farideh Raful destacó que fue una conquista librada por una lucha sostenida en el ejercicio del reclamo cívico que tuvieron Abigail Mejía, Delia Weber y otras protagonistas de la historia, con vocería firme y consistente en el contexto de regímenes déspotas. Las sufragistas estremecieron aquel recinto autoritario y despótico del reordenamiento legal, encarando el desafío de una sociedad atrasada y haciendo valer sus postulados, visibilizando sus derechos políticos de cara al porvenir de las luchas de género, cimentando en la voluntad popular el derecho de elegir y ser elegidas. Sobre el voto de la mujer prestó su testimonio la locutora María Cristina Camilo, quien a sus 103 años de edad pudo contar la experiencia de votar por primera vez en República Dominicana. De igual manera, Milagros Ortiz Bosch, es vicepresidenta de la República, puso en contexto la alta relevancia que el voto femenino significó para el avance de los derechos de la mujer. El evento concluyó con todas las mujeres de pie, alzando una rosa blanca en honor a las mujeres valientes que lucharon por el sufragio femenino que tuvo lugar hace 80 años. Para el Congreso llega a ti, Yuberkis Guante. Bueno, honor a quien honor merece, eso en términos musicales. Y nosotros entendemos que Fernando Villalona, mejor conocido como el Mayimbe, pues merecido reconocimiento ese por sus 50 años de trayectoria artística. Este reconocimiento pues lo realizó, lo hizo el Senado de la República. Para nosotros un gran placer, el Mayimbe, tantos merengues, baladas, boleros buenos que hemos bailado. Señores, uno de los pocos artistas que no pueden tener un tema pegado ahí en la actualidad y hace una música, una fiesta y se llena. Así es que felicitaciones para el Mayimbe, Fernando Villalona. El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, encabezó el acto de reconocimiento al destacado merenguero Fernando Villalona en ocasión de la celebración de sus 50 años de carrera artística. En la actividad, el presidente de la Cámara Alta destacó las cualidades humanas y musicales de Villalona, a quien honró con la otorgación de un pergamino que destaca la trayectoria del artista. Fernando, como te digo, ha sido un hombre polifacético, un hombre querido, un hombre con una sensibilidad y también que siempre, por más que ha escalado, ha mantenido la humildad, que eso es muy importante también en un ser humano. Entonces, en nombre del Senado de la República, quiero decirte de todos mis compañeros y compañeras, que para nosotros es un honor, una satisfacción darle hoy un reconocimiento a un hombre de las condiciones, las cualidades personales y humanas como tú.
El senador de la provincia de Dajabón, David Sosa, agradeció al Senado la aprobación de la iniciativa que reconoce al cantante, que precisamente dio sus primeros pasos en el mundo de la música en Loma de Cabrera, municipio de la demarcación que representa. Agradezco que se haya aprobado el que se le otorgara un muy merecido reconocimiento a este artista que ha puesto el nombre del país en alto y que lo conocemos como el más querido, el más carismático, el Mayimbe, Fernando Villalona. Fernando Villalona, por su parte, agradeció el reconocimiento otorgado por parte del Senado durante una ceremonia especial celebrada en el Salón Charles Summer de la Cámara Alta. Pero en realidad me siento más que orgulloso de ver tanta prensa y de ver tantos amigos y compañeros de trabajo como Mabel. Quiero agradecerle a mi manager Bolívar Villalona y a su esposa y a mi querida esposa Fátima, a Maribel Contreras, bueno, son tantos que me hace sentir que puedo ser el vocero del Senado para que vengan todos siempre. Muchas gracias de corazón por esta distinción, estoy sumamente feliz. En su considerando quinto, la resolución establece que es deber del Senado de la República reconocer a los hombres y mujeres que con su trabajo y dedicación han contribuido al fortalecimiento y desarrollo de la cultura nacional y han servido de estímulo para su impulso y reconocimiento a nivel internacional. Para el Congreso llega a ti, Yuberquis Guante. Bueno, es tiempo de nuestra primera pausa, pero no se muevan porque continuamos con mucho más del Congreso llega a ti. Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su espacio, el Congreso llega a ti, y en esta oportunidad pues quiero darle la bienvenida a este set al señor Milton Martínez, quien es ambientalista, es miembro de la Comisión del Departamento Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pues él se encuentra aquí porque quiere llamar la atención sobre la amenaza de que está siendo objeto uno de los monumentos prehistóricos más importantes con que cuentan los dominicanos. Y él quiere que ustedes sepan lo que está ocurriendo y él quiere llamar y buscar, procurar que las autoridades actúen a tiempo. Muchísimas gracias, señor Milton, por acompañarnos. Para nosotros es un placer. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad, como Universidad Autónoma de Santo Domingo, de estar junto al Congreso y junto al pueblo en esta mañana de domingo. Un buen día. Sí. Mire, yo que tuve la oportunidad de visitar, y sé que muchos de ustedes también lo han hecho, las cuevas del Pomier en la provincia de San Cristóbal, saben lo maravilloso y lo bonito que es este monumento. Usted me contaba que hay una situación que amenaza a este monumento. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Bueno, el sistema de Cuevas del Pomier, el monumento natural, Reserva Antropológica Cueva del Pomier, es un complejo amplísimo de unas 52 cuevas, de las cuales la minería ha destruido 2. Es un sistema que está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y está siendo amenazado, agredido por la explotación minera y Misericordia, completamente desordenada. Cuando usted habla de que de esas 50 y tantas cuevas con que cuenta el Pomier, 2 han sido destruidas. Por la extracción, o por las minas. ¿Cómo se ha producido esto? Ellos dinamitan para disgregar la roca caliza, y entonces se encontraron con dos cuevas pequeñas y las destruyeron. Ahora están amenazando el acuífero. Ahora están montados sobre el acuífero que emerge en la toma de San Cristóbal, que es un manantial, una maravilla
hidrogeológica. El río Onigua se sumerge, divaga por todo el sistema de cavernas y luego resurge en la toma de San Cristóbal. Una maravilla. Como un filtro. Esa agua de la toma de San Cristóbal históricamente se consumía sin procesar, sin ningún proceso. Llegaba a las viviendas directamente. Pero ha sido tan drástico el daño río arriba, sin ninguna contemplación, sin la más mínima contemplación. Ha sido tan grave el daño que el agua ha llegado ahora a ponerse blanca. Ahora. Pero ustedes como Departamento Ambiental de la UAS no se han acercado al Ministerio de Medio Ambiente para exponer sobre esta situación. El caso está en los tribunales y hay que decir bien claro que el Ministerio de Medio Ambiente está en el tribunal del lado de la minería. ¿Cómo va a ser? Así, de manera pura y simple. ¿En qué sentido? O el Ministerio tiene una abogada en el tribunal, en el juicio, y la abogada del Ministerio alega a favor de la minería y en contra de la sociedad de San Cristóbal que está reclamando protección del sistema de agua, el sistema de abastecimiento de agua de 100.000 personas. No estamos hablando de un sistema marginal, estamos hablando de la cuarta población del país. Por ejemplo, ¿cuáles son los planteamientos que ella hace, que lo hacen ver, según ustedes, desde su punto de vista, que está del lado de la minería y no de la cueva? No, ella no disimula. Ella, por ejemplo, en la última audiencia, ella intentó desautorizar a la Comisión Ambiental de la UAS, que está certificando los daños. El Ministerio Público, déjeme explicarle algo. Este país, desde el 2000, tiene una Procuraduría especializada para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, una Procuraduría Fiscal, que es igualita que la Procuraduría especializada para la persecución de la corrupción, de los delitos de corrupción administrativa, igualita. Imagínense a un funcionario público, a un abogado de un ministerio cualquiera, en los tribunales, abogando a favor de los corruptos. Imagínenselo nada más. Pues no puede estar ahí, entonces. Eso es lo que estamos teniendo en el lado ambiental. Al Estado abogando en contra del interés público. INAPA es quien opera el acueducto de San Cristóbal. INAPA tiene documentación visual, o sea, el mapa del área protegida, el mapa oficial de INAPA, tiene 2 plantas de cal dentro del área protegida. Docalsa y Gasa. Es un documento que circula, un documento público. O sea, están montadas las 2 sobre el sistema de caverna que abastece de agua a la toma. En específico, por ejemplo, Docalsa está montada sobre la cañada seca, que además le hizo un pozo encima a la cañada para abastecer la factoría de cal. Entonces, es una situación insólita. Usted debía traer al ministro de Medio Ambiente aquí a explicar su posición. Sí, sería bueno. Porque él apoderó una abogada del ministerio para que vaya al juicio público, oral y contradictorio, a abogar en contra de la ley de medio ambiente. No, a lo mejor él la apoderó y no sabe que necesariamente no conoce que ella está haciendo ese papel. Y es bueno que, cuando ve este programa se va a enterar, entonces. Un subalterno dominicano no se atreve a contradecir a un ministro en público. Algunos se atreven en privado, pero en público nadie se atreve en este país a contradecir a un ministro. ¿Y desde cuándo se está dando esa situación con las minas? Bueno, desde el 2019 tenemos la crisis porque
La primera vez que el agua se puso blanca en toda la historia de la operación de INAPA en el acueducto fue en el 2019, creo que en junio del 2019. Y de ahí para acá ha habido como 6 episodios. Cada vez que hay un evento lluvioso relevante se pone blanca, porque es que la fábrica está produciendo cal refinada y entonces tiene un área a cielo abierto que tiene polvo, naturalmente, y por más que pretendan humedecerlo y mantenerlo recogido, fluye cuando llueve. Y ese no es el único daño que está haciendo. Está prácticamente descumbrándola una montaña por debajo de la cual fluye la cañada seca. Se llama seca, pero es seca por arriba, sí. Por abajo es un flujo continuo de agua. Aunque yo he visitado el lugar, quizás lo han visitado algunos de los muchachos que están aquí, pero no necesariamente todo el que está viendo este programa a esta hora sabe de qué estamos hablando. Para que las personas tengan un conocimiento, nos gustaría que nos explique qué son las cuevas del Pomier, exactamente en qué lugar de San Cristóbal están ubicadas y qué significan para esto en términos de monumentos prehistóricos para la República Dominicana. Bueno, eso es tan importante en términos históricos que está propuesto en la UNESCO como la capital prehispánica del Caribe. Dentro del sistema, o en la cueva número 1, que es la que está habilitada para visitas comunes, a otras puede llegar gente ya con ciertas condiciones, pero para que todo el mundo pueda llegar, está habilitada la número 1. Ahí hay tanto arte rupestre, pero tanto, que si usted es guiado por interpretadores, puede llegar a prácticamente entender el mundo imaginario de los taínos. Y está señalizado. Lo que pasa es que hay que saber entender las señas. Ellas se manifestaban con esos gráficos en las paredes. Por ejemplo, donde hay un muerto enterrado, hay un ave con las patas hacia arriba. ¿Es verdad? Sí. Porque los caciques eran enterrados en las cavernas. En las cavernas. Entonces ellos enterraban en tinaja, ponían en posición fetal, mientras el cuerpo estaba todavía flácido, y entonces entraban en una tinaja y quedan ahí. Se han robado muchos, pero donde hay uno encuentra una ave con el pico hacia arriba. Donde hay un pasadizo subterráneo, hay un pico hacia abajo. Y hay muchos rituales representados, muchos rituales, bailes. Dicen los especialistas que hay representaciones pictóricas de aves que no existían aquí, o sea que vinieron habitantes de otras culturas precolombinas y dejaron su testimonio de haber visitado. Pues se ha encontrado... O sea que es incalculable todo ese valor que hay ahí. Eso en términos culturales, en términos antropológicos, pero en términos hídricos, el sistema está en proceso de construcción porque es el agua que va disolviendo la roca caliza la que lo ha creado, la que lo está creando. Por ejemplo, ahora que acaba de pasar una vaguada, usted va y es probable que esté el piso de la cueva número 1 con agua que le da por los tobillos, ahora. O sea que el agua sigue fluyendo. Y cuando hay una tormenta, usted se imagina, ¿no? Eso es el río que fluye a través del sistema. Entonces eso tiene que ser protegido. Por eso que se llama Monumento Natural, Reserva Antropológica Cueva del Pomier. Tiene que ser protegido como garantía del abastecimiento de agua del municipio de San Cristóbal, de Atodama. Son como 5 acueductos que tienen su fuente en ese manantial. Y tiene que ser protegido, como hemos dicho ya, como monumento cultural, como tributo, ¿no? Como identificación de la sociedad de hoy con el pasado.
Mucha gente cree que los indios desaparecieron, que los taínos desaparecieron. Los taínos fueron declarados extinguidos, no fue que se extinguieron. Cuando se extinguió la colonia de Enriquillo, para despojarlo ya de todo derecho, de todo vestigio de derecho, se declaró que se extinguieron. Pero el 14% del patrimonio genético dominicano es taíno. Eso no es despreciable. Don Milton, ustedes como Departamento Ambientalista de la UAS tienen una posición con relación a los aprestos de la empresa Barrick Gold para la construcción de una presa de cola en Yamasá. Claro, nosotros... Entiéndase como presa de cola es para los desperdicios, ¿verdad? Van a ir para los desperdicios del proceso que ellos realizan. Un botadero de cianuro y cuánto ¿Cuál es la posición de ustedes? Queda. Nosotros, en general, la Comisión Ambiental lo que hace es acompañar a la población. Nosotros no nos inventamos la crisis, nosotros no nos inventamos los problemas. Nosotros acompañamos a la población en los procesos de defensa de su patrimonio geográfico, porque no es solamente que se llevan el oro, que contaminan, es que destruyen el asentamiento. Bueno, ese mismo sistema de caverna de que estamos hablando no es solamente en el Pomier, eso es un complejo enorme, porque eso es un levantamiento de la llanura costera del Caribe, que viene desde Punta Cana y termina de aquel lado del río Nizao. Santísimo. Increíble. Es un sistema de cavernas en el cual hay muchas cavernas por descubrir. Cavernas que la gente sabe que existen, pero que no han sido estudiadas por la ciencia de las cavernas, que es la espeleología, que le miden todo lo que ellos saben medir. Hay, por ejemplo, en la cueva del Pomier hay muchos animales ciegos, porque se han pasado la vida entera en la oscuridad. ¡Wow! En la cueva número 1 hay una sala que los guías apagan los faroles cuando llegan ahí, que es la oscuridad absoluta. Usted no puede ni sombra. Y es un salón que parece construido a propósito y es hecho por el agua. En cuanto a Juanse, que es la crisis a la que usted está refiriendo con la presa de cola, Juanse, la sociedad dominicana debe hacer conciencia de lo que significa la cuenca del río Ozama, porque el río Ozama es el acuífero natural de la ciudad capital, del Gran Santo Domingo, y tiene toda el agua que esta ciudad necesita ahora y necesitará en el futuro. Entonces, si fuéramos un país serio, esa cuenca fuera un templo, un espacio mantenido con todas las garantías de que no va a perder su condición de productor de agua, un agua que llega a la capital por gravedad y que está prácticamente dentro de la capital. Y entonces, de repente se les ocurre a unos empresarios y a unos funcionarios, porque hay que decirlo así, poner en peligro toda el agua de esa cuenca. Estamos hablando de toda el agua, porque es que el río Ozama nace en Peralvillo de Yamasá. Y Juanse está en Peralvillo. Sí. Y si usted contamina la cabecera. Sí, que ahí es que quieren en cualquier accidente, los accidentes mineros, aquí la prensa no los publica, ¿eh? Hay catástrofes de grandes presas de cola en países donde se toman todas las medidas precautorias, todas, y hay derrames. En Brasil acaba de haber un derrame que contaminó un área equivalente a más de la mitad del territorio dominicano. Wow. Y tenemos eventos semejantes en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Hungría, o sea, en todos lados, en Polonia. ¿Y qué otra alternativa se puede buscar para entonces eliminar esos desechos que no sea con la construcción de esta presa? Nosotros le decimos que pueden hacer presa seca, porque ellos la quieren hacer húmeda, porque es más barata. Cuando les importa el futuro. Nosotros somos dueños de los riesgos y ellos son dueños del oro. Y de los cuartos. Sí, entonces esa es la ecuación que quieren imponer. Y lo malo es que encuentran quien la acepte.
Ese es el gran problema. El funcionariado no acaba de identificarse con el interés público, que es el interés permanente, el largo plazo. Siempre se identifica con el interés mercurial, que es un interés del momento. Si se balancean todos los ingresos con todos los riesgos, evidentemente sale perdiendo el país. Lo que pasa es que para un lado van los ingresos y para otro van los riesgos. No se pueden balancear porque no están en la misma balanza. Jamás. Entonces, lo que estamos reclamando es que sea la misma balanza la que pese los beneficios y los riesgos, para que podamos tener una idea cabal del potencial, de si aporta al desarrollo o aporta a la desgracia, porque nadie mide la desgracia de los pobres. Comunidades quedan destruidas para siempre. Usted puede ir provincia por provincia. Una de las provincias más pobres del país es Cotuí. Y es difícil que haya en el mundo un lugar que tenga más oro por kilómetro cuadrado que Cotuí. Sí. Eso es como una contradicción. Y ya la misma Barrigol, la misma minera, está repartiéndole agua a las casas en garrafones, porque no puede beber agua de ningún manantial, de ningún río, de ningún arroyo de la provincia ni del municipio. ¿Y cómo es que el Estado Dominicano acepta eso? Miren, señores, esta conversación que hemos tenido ha sido sumamente importante, sobre todo para reiterar el llamado de atención a las autoridades, al ministro de Medio Ambiente, para que sepa lo que está ocurriendo no solo en las cuevas del Pomier, sino con relación a este mismo caso también en los tribunales, porque como ha contado el señor Milton Martínez, las cosas en cuanto a la defensa de los intereses del país no andan bien, según ha explicado él. Queremos que el Congreso, invitamos al Congreso a involucrarse queremos en que estos procesos. El ministro examine esa situación y tome las medidas del lugar. Nosotros, don Milton, de nuestra parte queremos agradecer su participación y que nos haya explicado todo eso y que la gente tenga un conocimiento bien directo de cuando se habla de estas cuevas. Yo los invito a ustedes a visitar la cueva del Pomier. Es facilito ahora porque tú con Google le pones cueva del Pomier y te lleva allá. Allá hay guías permanentemente. Están en la puerta de la primera cueva, la cueva número 1. Eso es cerca de aquí de la capital. Eso es 40 minutos de tránsito. La provincia más cerca de la capital. Señores, es tiempo de una pausa. Nosotros regresamos con todos ustedes dentro de un ratito. Ya aquí de vuelta con todos ustedes, ahora con nuestro próximo invitado de este día, este hermoso domingo. Y para mí es un placer recibir al doctor Amadeo Peralta, porque él es de esos abogados con los que tú puedes abordar cualquier tema y te va a dar una respuesta, porque de derecho sabe ese señor. Así es que bienvenido usted aquí a este espacio, doctor Amadeo Peralta. Agradecido, aprovechando la ocasión para desearle feliz inicio de la semana a todo el país. Muy bien, porque la gente tiene una equivocación, doctor. Creen que la semana inicia el lunes y es el domingo, ¿verdad? Para que lo sepan. Así mismo. Es el domingo, por eso él le está diciendo feliz inicio de semana y sobre todo a través de este espacio que ustedes lo disfrutan tanto, porque es como llevar a la gente una forma de darle a conocer a las personas lo que ocurre en el Congreso, lo que ocurre con las leyes. Yo digo, doctor, que desde que uno se acuesta hasta que se levanta, está bregando con leyes, ¿verdad? Sí. Está bregando con artículos y a veces usted ve como que no se le da esa importancia tanto a la gente de conocer qué ocurre en el Congreso, que lo que ocurre ahí impacta directamente con el ciudadano, porque si un Congreso no legisla para la ciudadanía, no tiene sentido. Entonces hay que estar pendiente de lo que ocurre ahí y cuando se habla de lo que ocurre ahí. Entonces el doctor Amadeo Peralta va a hablar precisamente de esas cosas que ocurren ahí, que no acaban de producirse, como la actualización de esos códigos civil, penal, procesal. Explíqueme.
¿Cómo ustedes como abogados se hacen usando un código que muchas veces dice una cosa que ya no se usa en los tribunales? Las leyes en la República Dominicana en los últimos años han estado atravesando por una transformación y una actualización porque estábamos cargados de leyes viejas en desuso, poco prácticas, que todavía las hay. Entonces, si yo te menciono leyes especiales que han tenido que entrar en vigencia para reforzar el Código Penal, yo te puedo mencionar la ley de terrorismo. Eso vino a regular una situación jurídica penal que estaba acéfala. Un acto de terrorismo se produce en una embarcación, en un avión, en un tren, en muchos medios de transporte, y que prácticamente podían quedar impunes porque el Código Penal no tiene nada de eso. No dispone nada de eso. Pero nosotros también tenemos una nueva ley en el año 2017, una ley sobre lavado de activos, que sin esa ley de lavado de activos, los procesos que se están llevando ahora mismo por parte del Ministerio Público no estuvieran ni siquiera, no hubiera caso, por decirte. El Código Penal viejo, por ejemplo, hay muchísimos artículos que son vagos, ¿sí? La prevaricación, la corrupción, la concusión, o sea, son penas sencillas en el viejo Código Penal porque hace 138 años, cuando el Código Penal entró en vigencia, aquí posiblemente ni había corrupción. Ay, oye, eso. Habría que dar un agradecimiento a que por lo menos el nombre lo contemplaron, pero no existían penas severas. No existía como tal. Como tal. El Congreso inclusive ha tenido que crear un código del menor para legislar sobre casos especiales donde se vean envueltos menores de edad y regular su situación procesal ante la ley, porque el Código Penal no dispone nada de eso. Doctor, eso quiere decir que en vez de agarrar el código de manera integral y hacer una modificación, una adecuación, lo que se ha ido remendando, haciendo remiendo para resolver situaciones que se van presentando. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Porque una dispersión, es una locura. Es una locura que obliga a los profesionales del derecho, pero también al país, a estar enterado de una multiplicidad de leyes y de disposiciones para poder sustentar un proceso. Hay casos, por ejemplo, donde para uno preparar una querella o una acusación, uno tiene que recurrir a la ley que regula el porte y tenencia de armas, porque ahí hay disposiciones que castigan el atraco con arma ilegal, por ejemplo, con 20 años de prisión, si hay un secuestro, con 30 años de prisión, si la persona muere, pero eso debería ser parte del Código Penal. Pero esa disposición está en una ley de regulación de armas, como dices. Pero también hay que hacer lo que en buen dominicano se le llama un sancocho, porque hay que jalar del Código Penal los artículos 265 y 266 que se refieren a la asociación de malhechores. Pero hay que jalar de leyes especiales como la ley de violación de propiedad, hay que ir a buscarla a una ley especial que no está en el código. Si se refiere a una ley de destrucción de propiedad, son leyes especiales. Leyes especiales. La cuestión es que eso amerita que los profesionales del derecho estén constantemente actualizados para llevar un buen proceso, para no errar. Y fíjate inclusive que muchas leyes especiales inclusive no son tan nuevas. La ley que menciono sobre regulación de armas es del año 2016, esa ley tiene 5 años que entró en vigencia. La ley de lavado de activos entró en el 2017. El Código del Menor entró, si mal no recuerdo, en el 2003. Sí, 136-03, que sustituyó a la
1594. Exacto. Tenemos la ley 153-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. De alta tecnología, doctor. Pero eso como que da a entender que aquí son como expertos en remiendo, porque lo mismo ocurre con el Código Tributario. Usted sabe que cada vez que hay una situación se recurre a crear algo rápido ahí para salir del paso. Y yo tengo muchísimo tiempo escuchando que se necesita una modificación integral del Código Tributario. Mire usted todo lo que ha dicho del penal. Entonces, o sea, que el abogado que afianza toda su defensa en el código sin revisar lo que hay, no tendrá éxito. No, inclusive eso obliga al Ministerio Público a tener que estar actualizado de diferentes Sobre leyes. todo. Y a todos los jueces, a todos. Y a todos los jueces. A todo el sistema. Exacto. Entonces, eso sí se ha convertido en un rompecabezas que obliga a los profesionales, a los estudiantes, a los jueces y a los fiscales a recurrir constantemente a alimentarse de esas nuevas leyes. Aparte también de muchas leyes que andan por ahí, leyes especiales, porque todos los días se crean leyes en el Congreso. Pero siempre vienen a tratar de reforzar sobre todo la persecución penal. Ojalá lleguemos un día a una legislación que pueda recoger eso, recoger todo eso. Sí, exacto, toda esa dispersión. Y fíjate cómo hemos pasado tanto trabajo para que se apruebe un nuevo código penal que este país lo necesita. República Dominicana no puede seguir viviendo en la era prehistórica con un código penal que viene de una traducción de los códigos napoleónicos. 1804, doctor. 1879 comenzaron las traducciones. Pero viene desde ahí. Exacto. Y en República Dominicana fueron traducidos hace 138 años, actualizaron los códigos, tradujeron los códigos napoleónicos y son lo que nosotros tenemos. Siguen habiendo disposiciones inclusive que la mayoría de esas leyes no la tienen y son situaciones que se dan. Y te voy a mencionar casos prácticos, que me gusta mencionar casos prácticos. Autosecuestrarse en la República Dominicana. No es nada, ¿verdad? Eso no es nada, eso es un chiste de mal gusto. Y eso es un crimen. Fuera de aquí, en México, en Colombia, una persona, si un juez lo ayuda, coge 15 años de cárcel por haberse autosecuestrado, por haber puesto de relajo al sistema. Ponen alerta a todo el sistema y a su familia. A su familia, por haber creado un desasosiego personal en la sociedad para satisfacer que afecta algo. El turismo, gastos para el Ministerio Público Claro, y la policía. Activa todo un mecanismo de investigación y la misma sociedad que se mantiene activo, cónchale, que aparezca, que no le hagan nada y eso merece ser condenado. Exacto, entonces ahí te puse un ejemplo práctico. Eso es verdad. De que cuando yo vi, por ejemplo, en una ocasión en La Vega que una jovencita se autosecuestró, le pidió un dinero a su familia para pagarle un préstamo del novio. Ay, Dios. Y la iban a someter a la justicia, yo me quedé pensando. ¿Y bajo qué ley? Pero ¿y para qué? O sea, ella no ha hecho nada, ella no ha cometido nada, porque tú no puedes ser sometido a la justicia si no hay una ley previa. No. Entonces, para todo eso se necesita un código penal actualizado. También te voy a mencionar. Actualmente se han dado muchos casos de estafas financieras, estafas piramidales. Aquí todo el mundo conoce que era Telefree. Sí, Telefree engañó a medio país. Telefrizó a miles. Exacto, pero con Telefree no había ninguna disposición que no sea tal vez intentar asimilarlo a una estafa. ¿Y qué sucedió con la gente involucrados en Telefree? No pasó nada. Eso fue también un chiste de mal gusto, pero aquí habían estafas piramidales como Momentum y otras ahí, no me recuerdo, Café Gol. De estos días que el Gol, el que sé yo qué, cafés. Exacto, muchísimas estafas de esas que el Código Penal viejo
no importa la cantidad de dinero que un imputado se robe, si logran probárselo, la pena máxima son 2 años de prisión por estafa. Entonces, fíjate cómo ha sido necesario. Y lo hacen por ahí para que no quede totalmente libre. Para que no se salga con la suya. Sí, entonces, porque no es que tampoco... Entonces, el Ministerio Público los jueces ha tenido que agarrarse y abrazar la ley de lavado de activos para tratar de imponerle una pena mayor a un acusado de estafas piramidales, porque el Código Penal no dice nada. No dice nada. Entonces, señores, ¿qué está pasando? O sea, vamos a poner nuestra voluntad para que eso se apruebe. Cónchale. Si entrara en vigencia el nuevo Código Penal por estafas piramidales, le voy a explicar ahora qué son estafas piramidales a quien está viendo el programa. Sí. Por una estafa piramidal en el nuevo Código Penal que se haría de aprobar, esa gente recibirían 20 años de prisión, que sería el castigo merecido. ¿Y por qué? El que estafa a una familia, jugó con su sudor, con su futuro, con su salud, con su educación. Con todo, doctor. Hay personas que han trabajado toda una vida y lamentablemente se han dejado engañar. Sí. Lo pierden todo, y fíjate cómo el viejo Código Penal a veces incentiva la comisión del delito, porque hay gente que dicen, yo por 25 millones le hago 2 años a cualquiera, pero es el código que ayuda a eso. Cuando una persona sepa, como sucede fuera de aquí, que ante el nuevo Código Penal, por una estafa piramidal, usted va a coger 20 años de cárcel. No es lo mismo 2 que 20, ¿no? No, lo piensa. Oh, pero venga acá. Fíjate, inclusive, también te agrego, que fuera de aquí hay legislaciones tan severas que en Estados Unidos, por conspiración, a una persona lo pueden condenar hasta 10 años de prisión. ¿Y qué es la conspiración? La conspiración era su intención, su concurso, su ayuda, su intención de facilitar la comisión de un delito, como por ejemplo el que un cargamento de drogas llegue a los Estados Unidos. Aunque a usted no lo hayan agarrado con ese cargamento, si las autoridades norteamericanas probaron que usted puso un dedito ahí para que eso ocurriera. Exacto. Usted por conspiración hasta lo extraditan a los Estados Unidos, porque ha pasado. O para pasar armas de fuego, algún objeto de explosión, todo eso. Entonces, en ese tipo de situaciones la gente lo piensa. Claro. Pero cuando el código viejo que tenemos tan benévolo ahora. Es tan benévolo, y cuando se liga con el Código Procesal Penal que permite tantos derechos de manera excesiva para el imputado, mire, el sistema procesal se convierte casi en un fiasco. Dicen que es demasiado garantista con el que falla. Exacto, pero... Es como si se protegiera más al imputado que a la víctima. No, es así totalmente. Yo siempre he escuchado esa queja de ustedes, los abogados. Ciertamente es así, doctor. Pero te voy a poner ejemplo práctico en este momento. Fuera de aquí hay personas que cometen delitos tan graves y crímenes que cuando le imponen una medida de coerción, inmediatamente el juez dispone en esas legislaciones fuera de aquí, fulano tiene 1 año de prisión sin derecho a fianza por la gravedad del delito. En República Dominicana no existe eso. ¿Qué sucede aquí? Le dejan esa puerta abierta. La puerta está abierta cada 90 días para que salga de la cárcel. Entonces, un imputado cualquiera, porque hay que estar siempre preparado en materia de leyes para cuando el caso suceda, no se salgan con la suya. Vamos a hablar del caso del Chaman Chakra. Ay, Dios mío. Pero han pasado muchos casos de crímenes. Sí. El Chaman Chakra asesinó vilmente, no recuerdo, a 5 personas y a un perro. La esposa, los 3 hijos y un perro fueron 5. Bueno. 4 personas y un animal. El Chaman Chakra, cada 90 días hay que revisar su medida de coerción. Sí, el señor. Para ver si algo varía que le pueda permitir su libertad. Ustedes saben el peligro del cual estamos hablando.
Un psicópata. O sea, un psicópata. No un psicópata cualquiera. Exacto. Fíjense que el Chamán Chakra mató 5 personas, pero el Chamán Chakra pudo haber matado 25 personas y es lo mismo. ¿Y más de ahí? Porque cada 90 días hay que revisarle su medida de coerción. Aunque haya matado 100. Entonces, ¿quién es culpable de eso? El sistema procesal que tenemos. El sistema. Pero también el Chamán Chakra mató a 5. La pena máxima son 30. Son 30 años para el Chamán Chakra. No hay suma ahí ni nada. No, entonces, cuando yo digo que es lo mismo y tenemos que estar preparados, él mató 5, podía matar 25. Y era lo mismo. Y era lo Iba a mismo. ser lo mismo. Entonces, de ahí que uno inclusive aprovecha y le hace un llamado al pueblo, a los legisladores, a los actores del sistema, a que piensen en esas posibilidades que pueden ocurrir. Cada 90 días se revisa la medida de coerción de un imputado cualquiera, no importa el delito, pero el imputado tiene derecho a apelar esa revisión de medida que le desfavorece, pero él tiene derecho a cargar el sistema de solicitudes de revisión de su medida de coerción cada vez que él quiera. Sí, señor. Y apelarla también. Sí, señor. Y activar el sistema para que revisen eso con todo lo que implica. El gasto todo lo que implica de eso. Todo. Pero el mayor peligro, la posibilidad está de salir. Claro. Entonces, ¿qué impide a la legislación dominicana una modificación? Variarle esa medida, nada. Exacto, pero ¿qué impide que ese tipo de legislaciones sean revisadas y casos tan graves como eso se imponga una medida de coerción de prisión preventiva sin derecho a fianza en lo que los jueces conocen el caso? Porque ahí está el muerto, mira, te lo estoy enseñando. No estamos hablando de nada común. No estamos hablando de un psicópata, no cualquiera, porque a mí que me tocó seguir ese caso y llegar hasta allí, hasta que lo agarraron y lo llevaron a la policía, yo le puedo decir que en lo que tuve, Amadeo, usted sabe, encontrándonos en la calle con diferentes casos, yo nunca en mi vida vi una persona tan fría y tan... Aquí no me ha pasado nada. Sí, y te voy a hablar de otros ejemplos prácticos. Yo conozco estafadores que conozco uno que tiene 22 procesos. Entonces, para un estafador tener 22 procesos de estafa es culpa del sistema. Claro, la benevolencia. O sea, cada vez que se sale con la suya o el sistema le permite evadir la acusación. Es un relajo. Se convierte en un relajo, pero eso le motiva a él a seguir estafando. A él y a otros. A él y a otros. Y si, sobre todo si le ha dado resultado hacer eso en términos monetarios, eso lo que hace es incentivar a otros. Ese tema es súper interesante. Mire, nosotros podemos durar un día y no vamos a terminar, pero usted no se me puede ir de aquí sin decirme, doctor, ¿por qué ha habido tantas oposiciones o quizás no se haya llegado a un acuerdo con esto de la aprobación de la ley de extinción de dominio? Es bueno que el país sepa que el Congreso Nacional aprobó la ley de extinción de dominios hace varios años. 7 veces creo que fue la aprobó el Senado. Y esa ley fue enviada a promulgar al Poder Ejecutivo. Era lo único que le faltaba. La pregunta vamos a hacerla ahora. ¿A quién no le convenía que aprobaran la ley de extinción de dominios? Es verdad, llegó a ser aprobada en el Congreso. Claro, esa ley la entraron en una gaveta en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y no la promulgaron. ¿Y en qué época fue eso? ¿En qué fecha? En el gobierno pasado. ¿De Danilo? Sí. Entonces, la ley de extinción de dominios para ¿Usted entiende que él le engavetó porque no le convenía? Bueno, no precisamente sea que no le convenga a Danilo, pero a mucha gente. No lo digo yo, a gente del gobierno. Porque la ley de extinción de dominios es una ley para recuperar patrimonio público robado a través de un procedimiento ágil, expedito, que también le voy a explicar cómo funcionaría cuando la vuelvan a aprobar y permitan que la consultoría jurídica la promulgue.
pero la ley de extinción de dominios le iba a dar bastante duro a muchos exfuncionarios en temas de corrupción. Eso iba a crear tribunales especiales de extinción de dominio en el ámbito civil que iban a permitir que el Estado Dominicano accesara más rápido a la disposición y a la incautación de bienes que provenían de actividades ilícitas sin esperar lo tortuoso de un proceso penal como los que te estaba explicando en este momento. Sí. Eso iba a permitir inclusive que una persona, un imputado, un posible imputado, en el Tribunal de Extinción de Dominios entregara voluntariamente los bienes en el ámbito civil en lo que se llevaba cualquier proceso, y esa persona iba a poder ser beneficiada quedándose hasta con un 5% del valor de los bienes que está entregando porque lo entregó voluntariamente y le ahorró tiempo al sistema. Y ahorró todo ese procedimiento, todo ese proceso. También. Eso es lo que se llama economía procesal, doctor. Exacto. Ay, está aprendiendo yo, usted ve. También iba a tener, y recuerden que estamos hablando de un proyecto de la ley de extinción de dominios porque no la aprobaron. No se promulgó. Se quedó ahí. Las personas también que hicieran lobismo y lograran que otros entregaran bienes que provenían de actividades ilícitas, también iban a tener una comisión de un 10% de los bienes que logró que el otro entregara. Oh. Entre otras facilidades. La ley de extinción de dominios para el Estado Dominicano todo era ganar, el Estado no perdía nada. Lógicamente a mucha gente no le iba a convenir porque hemos estado viendo qué ha pasado en la administración anterior que se ha estado dilucidando en los tribunales. Bueno, si le tomamos la palabra al presidente Abinader, creemos que entonces de llegar allá no se va a engavetar porque él, su propia voz, en ese magno espacio como lo es la Asamblea Nacional, pues dijo que su decisión, su intención y su posición era la de apoyar la ley de extinción de dominio que se aprobara. Entonces, si es así como lo ha dicho el presidente, entonces creo que cuando llegue allá no se va a engavetar, ¿verdad que no? Así debe ser, pero lo primero que debe haber es la voluntad de que verdaderamente la pongan en agenda y la aprueben y que llegue allá, que allá se va a aprobar. Seguro. Miren, señores, es interesante siempre hablar de todos estos temas porque yo me acabo de enterar, mire, yo soy periodista, pero uno no lo sabe todo, que la ley de extinción de dominio, yo pensé que nunca había salido del Congreso, parece que se quedó eso ahí, no sé, y que yo sí sé que en 7 ocasiones creo que los senadores la aprobaron, pero no pudo convertirse en ley por la oposición de los diputados. Sabes que la Cámara de Diputados es mucho más heterogénea en cuanto a los partidos, que hay más representación y se hace un poco más difícil la aprobación de los proyectos por esa variedad de partidos que hay allí representados. Diferente al Senado, que muchas veces es uno o dos los que dominan, pero casi siempre uno es el que se queda con la mayoría, es mucho más fácil de manejar. Pero vamos a ver si el presidente de la República, Luis Abinader, hace que esa disposición que él expresó el pasado 27 de febrero, al comparecer pues a hablar de todas sus ejecutorias del año anterior, se cumpla eso y que sabemos que ahora, en estos momentos, está en manos de los legisladores, doctor, el que sea un hecho. De ahí para allá entonces veremos lo que ocurre. Bien. Que así sea. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por haber pues venido hasta aquí a compartir con nosotros todos esos conocimientos y que de verdad, señores, hay que tomar en cuenta todo eso que está ocurriendo con el Código Penal de la República Dominicana y que ya no sirve, así mismo hay que decirlo, no sirve para nada porque la mayoría de las formas de delinquir no están contempladas en este código. A ustedes, señores, como siempre, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo domingo. En tanto, les inviten que continúen en sintonía con la programación del Canal 4 RD. Bye, bye.